Vamos a ver cómo leyeron las benditas redes sociales la salida de Alfonso Romo del gabinete del presidente López Obrador. Y para eso, como cada 2 lunes, tenemos por acá a Ingrid Álvarez Rivadeneira, quien es directora de área en Metrix. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ojalá que los duendes del internet me traten bien hoy. Esperemos que sí. A ti, Ingrid, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Ingrid, ¿cómo leyeron las redes la salida de Alfonso Romo? Pues mira, este es un caso muy interesante y de estudio, la verdad, relacionado con posicionamiento de agenda. Fíjate que si podemos ir a la primera lámina que tenemos para presentar con ustedes, este tema representó el 11% de la agenda pública. ¿Qué es la agenda pública? Pues todos los temas, tendencia que se manejaron durante la última semana y pues bueno, este tema fue el 11% de esa conversación, aproximadamente 150,000 mensajes relacionados con esto. Pero ¿a qué voy con que es un caso de estudio de posicionamiento de agenda? Pues bueno, como bien dices, este tema de que no hay evidencia de que se haya hecho este pacto de los 2 años, pues finalmente ese tuit que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo dice, fue lo que permitió que ese mensaje que él quería posicionar fuera el que más relevancia tuviera, ¿no? Entonces, justo uno de las inflexiones que podemos ver en este gráfico que estamos visualizando en este momento, pues es el punto más alto de la conversación, ¿no? Cuando él da este mensaje y pues da a conocer la renuncia diciendo que cumplió 2 años establecidos y que esto estaba convenido. ¿Qué pasa? Pues a partir de ahí la agenda, los medios, la opinión pública retomaron en ese sentido, ¿no? Entonces es muy interesante porque él, al salir con el primer mensaje, logró poner en la agenda el eje de conversación que pues decidió en ese momento, ¿no? Esto es algo muy relevante en cuestión estratégica, sobre todo cuando hablamos de medios digitales, que si tú sales con un mensaje tiene que ser claro, conciso y va sobre la línea que tú quieres que los demás retomen, y así fue como sucedió en este tema, ¿no? Nada nuevo, por cierto, o nada que nos sorprenda, porque si algo sabemos es que el presidente tiene un olfato, pero de sabueso inglés para fijarse muy bien y es muy bueno para comunicar. Correcto. La verdad es que sí, y salir primero, ¿no? Que esto fue lo que hizo la diferencia. A veces las noticias se dan por medio de los medios de comunicación. En este caso, pues salió primero, puso su mensaje y eso fue lo que retomaron, ¿no? Ahora, si viéramos un poco cómo se dio ya la conversación en términos de positivos y negativos, y podemos ir a la siguiente lámina, pues bueno, ¿no? En términos de negativos, pues sí fueron más los negativos en ambos casos, ¿no? Tanto la actitud hacia Alfonso Romo por su renuncia como la actitud hacia el gobierno de México en general, ¿no? Un 41% de mensajes negativos hacia el gobierno federal, sobre todo manifestándose en función de que Alfonso Romo renunció a su cargo debido a ciertas discrepancias, por lo menos lo que plantean en redes sociales, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también desacuerdo sobre la estrategia económica, ¿no? Que justo como comentabas hace un momento es parte de lo que más preocupa respecto a su salida. Y bueno, ¿no? Otra cuestión, pues también especulación nuevamente, ¿no? Relacionado con que pues dejó el cargo para hacer negocios con la 4T. Por lo menos esto es otro eje del que no tenemos ninguna evidencia, pero es algo que están especulando en las redes sociales, ¿no? Y si vemos los negativos de Alfonso Romo, pues bueno, principalmente son críticas hacia sus funciones, ¿no? Cómo se desempeñó en el cargo, y también cuestionamientos relacionados con qué tanto ayudó o no a hacer esta relación que era, de acuerdo a lo que dicen, pues su principal papel en el gobierno de la 4T, pues hacer esta relación con los empresarios, ¿no? El impulsar la iniciativa privada, el que fuera un poco diferente a lo que hemos visto en estos 2 años, ¿no? Entonces, esa es la principal crítica que tiene Alfonso Romo en medios digitales. Y pues bueno, también hay algunas otras relacionadas con que lo consideran corrupto y pues bueno, nuevamente aquí si lo vemos específicamente hacia él,
especulando si va a intentar hacer negocios con la 4T, pues más adelante, ¿no? Ya, llama la atención como quiera, Ingrid, que hay un volumen más alto de personas que participaron en la conversación desde una perspectiva neutral hacia Alfonso Romo que hacia la presidencia de la República, y que los negativos hacia él son menores que hacia la presidencia de la República. ¿Por qué a él lo tratan mejor? Bueno, aquí es porque quien salió a dar el mensaje principalmente pues fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que cuando tú eres de los primeros o el primero que sale con un mensaje, pues la polarización se va a tu mensaje, ¿no? Y está relacionada principalmente contigo. Esto es un comportamiento que se da en los medios digitales, y además también las cuestiones de especulación se dan más del lado, o sea, más cargadas hacia el gobierno de México que hacia Alfonso Romo, porque pues bueno, ¿no? Aquí, ¿cuál fue la noticia? Que había renunciado, ¿no? Pero en ese momento las críticas no fueron hacia él, sino toda la crítica se fue sobre el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es por eso que podemos ver un poco más de neutrales del lado de Romo que específicamente hacia el gobierno de México. Ya, tenemos una tercera gráfica Correcto. Que vamos a ver. Y bueno, la última para comentar un poco, ¿no? Con qué se relacionó principalmente esta conversación, fuera también de los positivos y negativos, ahora en cuestiones de temas, ¿no? Primero con proyectos de inversión privada, ¿no? Algunos como el nuevo aeropuerto y tan polémico y hablado, ¿no? Aquí salió a relucir en esta conversación, también la estela de luz, entre otras cuestiones de inversión privada, y sobre todo estos proyectos que pues no se dieron, ¿no? Durante estos 2 años. También el outsourcing, aunque es un 7% relacionado con esto, la relación con los empresarios, como te decía, un 11%, pero sí tiene un efecto bastante importante relacionado con la actitud que tienen hacia Alfonso Romo. Y pues bueno, ¿no? También Tatiana y Manuel Cloutier, que discuten esta salida y que hacen diferentes, pues hay diferentes medios de comunicación que tratan esto, algunas encuestas que hizo Manuel Cloutier en Twitter, ¿no? Preguntándole a la opinión pública qué pensaban del por qué se había dado la salida. Un interesante dato ahí, el 8% solamente creía que era por el tema de los 2 años, y el resto era porque en esta cuestión de especulación, ¿no? Creía que era por una mala relación con el gobierno de la 4T, ¿no? Y finalmente, un tema relacionado con transgénicos y glifosato, que pues bueno, ¿no? También destaca en la conversación, si lo vemos diluido con el resto de las cuestiones que se vieron pues platicadas en los medios digitales sobre Alfonso Romo. Ya. Interesante, Ingrid, que digamos, le podría haber ido peor entonces, a partir de lo que nos has dicho, el análisis de los números a la presidencia, si la primera noticia hubiera salido en un medio de comunicación. Sí, o si se hubiera dado a través de un líder de opinión, o hubiera sido un tuit de alguien más, ¿no? O sea, aquí la verdad es que el presidente lo hizo muy bien, salió en tiempo, puso su mensaje, y ese fue el mensaje que retomaron, a pesar de que, como bien dices, no hay ningún lugar que podamos verificar que eso se dijo desde un principio, ¿no? Claro. Pero ahí está, Sí. y eso fue lo que se posicionó. Sí, claro, no hay ninguna evidencia de que esto de verdad, o que existiera, no hay evidencia de que esto se hubiera dicho antes, ¿no? Es la primera noticia que tenemos de que había un pacto para que se quedara solo 2 años. Ahora bien, la curva que vimos al principio, Ingrid, en la primera lámina que nos presentaste, más o menos pues indica lo que ocurre con un tema que acapara la atención y que luego pues va cediendo espacio a las nuevas cosas que salen en la agenda. ¿Es un comportamiento normal o digamos que el tema ya se diluyó para estas alturas y esto ya es cosa del pasado?
Mira, lo cierto es que hoy hubo muchas más tendencias relacionadas con el resto de los cambios que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No resuenan tanto los nombres, sin embargo, ya comenzaron a hacer más volumen de conversación del que se hizo relacionado con Alfonso Romo. Entonces, sí, el comportamiento del volumen de conversación que hubo en ese momento, pues es normal si lo pensamos en que pues salió la noticia y tuvo una primera inflexión, ¿no? El punto más alto. Luego una segunda ola de mensajes, ¿no? De ahí cae, o sea, de manera prominente, eso quiere decir que ahí la opinión pública no se interesó en el tema y luego vuelve a subir cuando se vuelve tendencia específicamente Romo, ¿no? También cuando Olga Sánchez Cordero hace una declaración, un agradecimiento hacia su trabajo en la 4T y a partir de ahí comienza una caída gradual hasta que empezamos a ver que el tema está desapareciendo, ¿no? Ya dependerá de qué otras noticias se dan relacionadas con él, pero lo que sucedió el día de hoy en la agenda relacionado con los cambios de gabinete, pues también fueron cuestiones que impulsaron a que este tema ya no fuera el foco, ¿no? También es importante rescatar eso. Ya, y también hay que decirlo, la salida de Romo no se da como se dieron otras salidas, como la del secretario de Hacienda Ursúa, o como la de Germán Martínez en el IMSS, o la más reciente del titular de del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, que pues entregaron unas cartas donde está bastante claro pues que hay una ruptura, ¿verdad? Sí, no, aquí la verdad es que en términos de comunicación, por lo que vemos, y incluso basándonos en los datos de actitud, ¿no? Efectivamente, les pudo haber ido peor, estuvo muy bien manejado y pues posicionaron lo que decidieron posicionar y ahí lo tienen y parece que todo está haciendo de manera, ahora sí que buena onda, ¿no? Muy bien la salida, no hay polémica desde cómo se da la renuncia, también se habla de un acuerdo previo, entonces esto ayuda a que sí haya menos especulación, haya menos, pues ahora sí que menos polémica, ¿no? No hay más de dónde rascarle. Claro, y eso se debe, me parece, sobre todo a la actitud de Alfonso Romo, que para ser empresario ha resultado un extraordinario político, por lo menos en el manejo de su salida del gabinete. Sí, lo cierto es que sí, muy, ahora sí que muy mesurado. Hay algunas declaraciones del pasado que se retoman, ¿no? Y bueno, efectivamente, aunque es un empresario, lo manejó muy bien en términos políticos, ¿no? Y finalmente se ve reflejado en que no tiene una crítica constante y además si vemos el comportamiento del tema, pues efectivamente poco a poco va desapareciendo, ¿no? ¿Qué salen normalmente en estos casos? Pues comienzan a ir al pasado, a revisar en qué proyectos estuvo, si está tratando de pues de manejarlo por otro lado, como lo que dicen en este tema también que especulan que va a tratar de hacer negocios después con la 4T, pero pues él la verdad es que no ha dicho como, o sea, como tal nada al respecto de eso, entonces pues mientras lo sigan manejando como hasta ahora, yo creo que la actitud va a continuar de esa manera. Ya está, es decir, Alfonso Romo volverá a ser noticia si se confirma esta especulación o bien si luego un día sale a decir su verdad. Exactamente, ya veremos después. Ahorita está todo muy controlado, muy bien manejado, pero pues dependerá de lo que él quiera hacer después, ¿no? Muy bien. Ingrid, pues como siempre, un placer tenerte por acá y que nos traigas los datos duros del análisis de la conversación digital. Gracias a ti, que tengan muy buena noche todos. Y bueno, los duendes del internet a ti sí te han tratado bien el día de hoy. Algo habrá hecho mal Toño Serrano y por eso no lo trataron con la debida diligencia. Pero bueno, gracias Ingrid por estar acá con nosotros. Ingrid Álvarez Rivadeneira, quien es directora en la empresa Metrix, que se especializa en el análisis de la conversación digital. Y